Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar un momento al doctor Reidel, que tiene unos problemitas. De acá está lloviendo fuerte, entonces, pero ya va a ingresar él. Muchas gracias.
Eh, buenas tardes y noches para todos. En unos 5 minutos estaríamos comenzando. Bien, solamente esperar unos minutos que se incorporen un poquito de los compañeros y ya estaríamos listos. Hoy debemos de trabajar aproximadamente 1 hora. Bien. Está bien. Buenas noches. Listo, entendido. Profe. Hola, buenas tardes.
Grabación. Bien, buenas a todos los compañeros aquí presentes. Hoy vamos a dar continuidad a lo que viene siendo el taller de temas relacionados con la epistemología. Hoy vamos a trabajar aproximadamente una hora, quizás un poquito más. Y el tema va a estar centrado, por supuesto, en dar continuidad a lo que viene siendo la definición, conceptualización y uso de la epistemología, así como otros fundamentos relacionados o con pertinencia en el tema. En este sentido, vamos a trabajar dos presentaciones que ya a partir de hoy se las voy a dejar en el campus para que puedan desarrollar los trabajos durante el fin de semana y poder... Disculpen un momento. Esperen un momentito, una pausa, un segundo. Bien, y entonces les decía sobre lo que vamos a ver sobre epistemología el día de hoy y las orientaciones que quedarán para el fin de semana, para luego el martes entrar en temas relacionados con la filosofía. Ay, empezó esto, que no pasa la diapositiva. Es un momentito. Vamos a quitar la cámara para que me ayude la internet o me facilite pasar la diapositiva más rápido. Por favor, dígame si se está pasando bien, si pasan bien la diapositiva. Sí, está pasando bien, profesor. Bien. Estuvimos hablando y haciendo un bosquejo el día martes sobre lo que vino siendo sobre las generalidades de la epistemología. Vamos a tener en cuenta que desde el punto de vista contemporáneo hay otros conceptos que vienen o que han venido desde un origen de la edad antigua. Es bien o Se está bien claro escucha que eco, doctor. se escucha eco. Ahora Sí. Yo lo escucho mantiene el bien. eco. ¿O Se está escucha bien? bien. Se escucha bien. Yo lo escucho bien. Ya se escucha mejor, doctor. Bien, muchas Se gracias. escucha bien, doctor, se escucha bien. Me llamo Reider. Bien, para todos los presentes me llamo Reider. Bien, me pueden decir Reider o me pueden decir profesor. ¿Ok? Entonces, continuamos. Dentro de lo que vienen siendo esos conceptos fundamentales de epistemología contemporánea, vamos a tener en cuenta que ha tenido una génesis de la edad antigua y bien se asumió que fue la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, origen y límite del conocimiento. Remontado desde los estudios de Platón y Aristóteles, fue evolucionando a través de las diferentes corrientes filosóficas que vamos a ver más adelante. Pero no está mal mencionárselas de en algún modo. Y esas corrientes que se denominaron, eran filosóficas, pero estaban relacionadas o muy vinculadas a la epistemología, más allá de como tal el desempeño humano, como otras corrientes o los llamados paradigmas, incluyen el empirismo, el racionalismo y el constructivismo. En este sentido, vamos a tener en cuenta que cada una de ellas ofrece diferentes perspectivas de cómo se adquiere el conocimiento y su validez. Y es ahí donde está la cosa. ¿Qué posicionamiento yo voy a asumir para adquirir mi conocimiento? También, por supuesto, la relación con otra disciplina a partir de su conexión con la ciencia, la ética y la política, influyendo en la metodología de investigación y en la forma en que interpretamos nosotros la información. De ahí que tenga en cuenta los desafíos como se dan en el contexto actual
como viene siendo la posverdad, la desinformación, que en este sentido afectan de una manera u otra en cómo se va a percibir y también cómo se va a validar el conocimiento. Para tener esto o llegar ustedes a concretar y a tener, por supuesto, una perspectiva y una noción de cómo van a darle una utilidad a estos conocimientos de epistemología, hay que analizarlo desde métodos que están dentro del propio proceso. Y ya esto es una visión contemporánea. Al tener esa visión, vamos a tener que están los métodos de análisis epistemológico, que estos se centran en la crítica de las teorías del conocimiento, examinando su estructura y fundamentos. También las teorías del conocimiento recientes o las que se le denominan contemporáneas ofrecen una nueva perspectiva sobre la justificación y la verdad, que por supuesto a la vez va a enriquecer, va a extender, va a crear polémica, va a generar disímiles de preguntas y va a estar en constante debate científico. Y por supuesto la interacción que siempre va a estar entre ciencia y filosofía, que va a explorar esa interacción a partir de entender las bases epistemológicas de la investigación científica. Aquí estamos ya dentro de la investigación, sin dejar de reconocer, por supuesto, que en todas las esferas del desempeño humano, modo de actuación, aunque no sea como tal en investigación, está presente la epistemología, como tal está presente el conocimiento, que no es más que esa palabra de conocimiento es, por supuesto, una génesis de la epistemología. Dentro de esos métodos, vamos a estar claros que, por supuesto, se asumen desde el punto de vista contemporáneo la investigación cualitativa en la epistemología, que se utiliza para explorar conceptos complejos en epistemología proporcional y profundos sobre el conocimiento. También los enfoques cuantitativos actuales que permiten la recopilación de datos estadísticos para validar teorías epistemológicas, contribuyendo a la objetividad. Están aquellos que se le consideran mixtos, que combinan lo cualitativo y lo cuantitativo, ofreciendo un marco integral para abordar preguntas complejas en epistemología. Y por supuesto, la evaluación crítica de estos métodos utilizados en la epistemología ayuda a identificar sus fortalezas, limitaciones y en la búsqueda del conocimiento. Aquí, ¿por qué hablamos de métodos? ¿Y por qué hablo de métodos y no de paradigmas? Hablamos de métodos porque en la metodología de la investigación uno escoge para identificarse, para posicionarse en cómo o en qué paradigma yo me muevo. Métodos ya sea cualitativo, instrumento ya sea cualitativo o técnica de medición cualitativa, sea cualitativa o cuantitativa, pero se posiciona a partir del método. La identidad, lo que identifica, por supuesto que si su investigación se mueve en uno u otro, lo que en la ciencia, en la filosofía, no sé, se le denomina en qué paradigma o qué enfoque, ¿okay? Es el método que usted utiliza. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes estén haciendo su investigación y cuando ustedes estén tratando, por supuesto, de llegar a una idea de cómo van a validar o de cómo van a explorar, ustedes tienen que tener una percepción de su objeto de estudio, campo de acción y de qué método voy a utilizar para esa acción. Entonces, ahí, si yo necesito medir, si yo necesito medir, necesito, por supuesto, cuantificar, me estoy moviendo netamente y los métodos que voy a utilizar para eso son cuantitativos. Ya está claro que cuando yo voy a elaborar ese enfoque, de mi tesis, enfoque cuantitativo, bien, pero lo que le da esa identidad es ese punto de partida y es su relación con la epistemología. Miren, sucede esto y es uno de los errores más comunes. Cuando muchas clases de metodología de la investigación
osan en su estructura didáctica, por no decir los profesores, sino cómo se planifican, selección del tema. Y entonces eso hace, por supuesto, que los estudiantes entren en controversia. Entren en controversia, que seleccionan un tema por simpatía, porque les guste, y no lo analicen primero, ver un problema. Y eso lo voy a explicar o lo voy a decir más adelante, de cómo llegar desde el problema a ese punto de vista y cómo utilizar la epistemología para llegar a eso. Siendo así, que no quita de que existan otras perspectivas epistemológicas y que se utilizan, por supuesto, en la actualidad, que son, o que hay muchas, pero las que más se están viendo en estos últimos momentos son aquellas perspectivas críticas como son la epistemología femeninista, que aporta una visión crítica sobre cómo el género influye en la construcción del conocimiento y su validación. La epistemología postcolonial, que desafía la narrativa dominante sobre el conocimiento y abogando por perspectivas diversas o que son marginadas. Aquí estamos hablando incluso de enfoques teóricos, estamos hablando incluso de algunos que lo consideran paradigmas de la filosofía o no, como la teoría del caos, teoría de la complejidad, método sistémico estructural, por ejemplo, teoría de los sistemas dinámicos complejos, la teoría holística, bien, que en algunos casos o algunas escuelas la marginan o no la utilizan o la discriminan, por supuesto, antes de usarla en sus propios estudios. Ahora, a lo largo de la historia, el análisis crítico de la epistemología, vamos a tener en cuenta que ha recorrido un vasto camino. Y desde la antigua Grecia, por supuesto, se ha ido moldeando el conocimiento hasta llegar a una comprensión científica actual. Siendo así que trajo consigo, por supuesto, ese decursar histórico, ese camino, ese andamiaje epistemológico que se fue construyendo, permitió entender el conocimiento, enfatizar en la razón, acumular experiencia. Y en este sentido, vamos a tener en cuenta que ha incluido diversas corrientes que han estado vinculadas desde el positivismo hasta el constructivismo, que se ha dado en los diferentes procesos. Haciendo una revisión de esto, en la historia, según Platón fue quien estableció aquellas bases sólidas del conocimiento verdadero. Por supuesto, vamos a tener en cuenta que más adelante estuvo, por supuesto, la controversia entre lo racional, entre el racionalismo y el empirismo, que, por supuesto, esa dicotomía fue crucial para el crecimiento, para la comprensión de la epistemología. También, por supuesto, el posicionamiento crítico de Kant, que la revolucionó y, por supuesto, ahí su enfoque, cómo ha trascendido a lo largo de los años. Y el legado que ha dejado, en la que han dejado las teorías clásicas de la epistemología que han seguido influyendo en el pensamiento contemporáneo. En ese sentido, nosotros vamos a mover las orientaciones y la guía de estudio que vamos a ver más adelante. El impacto que ha tenido la epistemología en la ciencia moderna, no solo en la transformación del concepto, sino en lo que llegamos a hoy a la era digital. Y esto nos hizo cambiar nuestra forma de adquirir el conocimiento. Miren, voy a poner un ejemplo de adquisición del conocimiento. En la era feudal, lo que se le denominaban canciones era la forma de transmitir tanto la historia, los sucesos anteriores, es decir, hechos de guerra o lo que sea por diferentes referentes, de una generación a otra. Y también así las diferentes técnicas y formas de cómo se desempeñaba el humano en las diferentes áreas, ya sea agricultura, ya sea en lo militar, ya sea en el conocimiento de enseñar a leer, bien, esa forma. De ahí, por supuesto, ya surgen las diferentes escuelas, surgen los diferentes espacios de formación, siempre moviéndose, por supuesto, o llevaban a cabo
esa tarea o eran dominantes en esa tarea aquel paradigma que imperaba. Estamos hablando de que en esa época, por supuesto, la iglesia o el dogma sobre la base de la religión tenía, por supuesto, el dominio sobre todo tipo de clase y por ende la iglesia jugaba un papel esencial. Jugaba un papel esencial en formar al individuo y de ahí sobre los dogmas de la teología y la creencia en Dios, en dependencia, por supuesto, de la religión que se practicara, iba, por supuesto, el hombre sentaba sus bases en la adquisición para el conocimiento del hombre. Hoy, por supuesto, la aceptación de la diversidad sobre también la base de otros paradigmas y la futura tendencia, y también, por supuesto, la tecnología en la era digital, modifican la teoría y la forma de adquirir el conocimiento y de cómo llegar al conocimiento. ¿Qué significa? No es igual cómo se llegaba al conocimiento, cómo se realizaba una investigación, cómo se desarrollaba una tesis. Un ejemplo, lo que se le denomina una tesis o que se llevaba un resultado de investigación en 1700 a cómo se llega o cómo se llegó en 1980. Y no es igual cómo se llegaba en 1980 a cómo se llegaba en el 2000. Y mucho menos cómo se llegaba en el 2000 a cómo se está llegando ahorita en la actualidad. Entonces, la forma de adquirir el conocimiento desde el punto de vista epistemológico ha cambiado, aunque el método a veces quizás sea el mismo o el paradigma o el enfoque sea el mismo, ya sea cualitativo, sea cuantitativo, la forma interna de cómo procesar ha cambiado. De lo que viene siendo las aplicaciones de la epistemología en la investigación empírica, vamos a tener en cuenta que se centra o se va centrando en cómo se construye el conocimiento a través de la experiencia y la observación. Y esto va a permitir a los investigadores formular hipótesis que éstas puedan ser probadas. Son esenciales el desarrollo o la creación o la condición de una experiencia y, por supuesto, la observación sistemática. También, por supuesto, no vamos a dejar al margen de que están presentes los métodos cualitativos y métodos cuantitativos y que estos son esenciales para aplicar la epistemología de manera efectiva en la recolección de datos. Ahora, en la clase anterior les hablaba de no casarse con un paradigma o que tengan la libertad de, por supuesto, escoger el paradigma o escoger el enfoque o escoger el método en dependencia de la necesidad de su propia investigación y no como tal por lo que impera o por lo que en una escuela, por supuesto, se está condicionado y estén, por supuesto, en la libertad de que sea cualitativo, sea cuantitativo o sea mixto. Y, por supuesto, estando desde su enfoque o está condicionado también a la disciplina donde se desarrolla la investigación. Ejemplo, la psicología, por citar un ejemplo, utiliza principios epistemológicos para entender procesos del pensamiento y el comportamiento. Y esto, por supuesto, ayuda a una mejor interpretación de los datos psicológicos. La sociología, la epistemología guía la investigación sobre la estructura social, el comportamiento humano, aporta en este sentido marcos teóricos necesarios para su comprensión. Su influencia en la ciencia de la educación ayuda, por supuesto, a los educadores, a los investigadores en la ciencia de la educación, las ciencias pedagógicas, a desarrollar métodos de enseñanza, modelos, estrategias desde el punto de vista didáctico para, por supuesto, permitan o faciliten fomentar un pensamiento crítico y una investigación efectiva. Investigación efectiva quiere decir hacia el resultado y que resuelve el problema que se da en el contexto práctico. Ahora, para que la epistemología guíe a esa investigación científica, vamos a tener en cuenta que ella proporciona herramientas
y que enfatiza en la necesidad de una base empírica y una base teórica sólida. Ojo, cuando nosotros desarrollamos una investigación para que, aunque la investigación en su gran aporte, en su gran marco, en la forma, en la intención que nosotros busquemos, sea empírica, tiene que tener una base sólida. Y esa diferencia la vamos a ver más adelante, que en algunas escuelas se caracterizan las investigaciones a partir de estas bases y esas bases se dan en el objeto de estudio. Y, por supuesto, no dejamos al margen de que ella aborda cuestiones éticas y guía a los científicos en prácticas responsables e integrales. Y estando claro que está en función de resolver, desafiar problemas actuales, que tratan de resolver problemas actuales o problemas, por supuesto, que se mantienen en el decursar epistemológico. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar de compartir un momento. Detener. Y vamos a establecer voy a hacer una pregunta. Y vamos a hacer un ejercicio de cómo, un ejercicio mental que nos va a permitir un poquito entender este rollo y esta cantidad de conceptos locos. Para cualquiera, cuando ustedes, por supuesto, van a desarrollar una investigación, van a desarrollar, ¿qué escogen primeramente? Cualquiera me responda. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Qué es lo que primero hacen? ¿Cuál es su primer accionar? Como usted dijo, generalmente el tema. El tema. El Okay. tema, ¿Alguien sí. más? Buenas noches. Pues em- personalmente la idea de investigación, y con la idea de investigación comienzo a desarrollar los diferentes pasos que me van a ir llevando en mi método, en mi metodología de investigación, en mi método de Tema, investigación. ideas. ¿Alguna otra posición? Hola, buenas noches. Fundamental la observación, Observación. observar primero qué ocurre alrededor, Observar. qué problema puede haber y ya con nuestro pensamiento y nuestras capacidades académicas, ver qué se puede solucionar, pero también hay que diseñar los procesos o procedimientos a realizar. Ok. ¿Alguien más? Bien. Miren, dos cosas que no podemos confundir. La investigación científica es un proceso mental. Y el proceso mental a veces no lo podemos poner en el mismo orden de que se escribe la investigación. Y eso es lo que nos sucede, que nosotros cuando analizamos o cuando estamos en nuestro pensamiento, nosotros queremos ordenarlo a cómo hemos visto una tesis, cómo salía. Entonces, lo primero que decimos, la tesis primero tiene el tema, después, no sucede así. Dentro de nuestra naturaleza, lo que sucede es lo siguiente. Un problema que necesita ser resuelto. Un problema que lo tengo yo, lo tenemos todos, lo tiene una sociedad, lo tiene una comunidad científica. Y ese problema es reconocido por el entorno social. Hasta ese momento se le denomina un problema social. Estamos claros, ¿no? ¿Verdad? Está el problema. Ahora, yo comienzo a pensar y converso y digo, mira, ¿qué tú crees de este problema que tienen los estudiantes, que no están aprendiendo, que la práctica de laboratorio no están asimilando de esta manera? Bien, ok, converso con mis profesores, están de acuerdo, lo perciben todos. Entonces, el problema social todavía no podemos decir que es un problema científico o que merece ser investigado. Entonces, está la percepción fáctica, que es la que yo con mi experiencia digo, bueno, necesita ser investigado. Y está la percepción causal, en la cual yo mido para demostrar la existencia de ese problema.
y yo hago una primera exploración, un primer instrumento sobre la problemática que tienen los estudiantes. Y se llega a la conclusión que el problema no es en el estudiante, hice una revisión de documentos, no es en el plan de estudio, sino en la preparación del profesor. Y ahí, por supuesto, yo declaro el problema y estoy claro que el problema lo tiene el profesor. Ahora ya yo tengo claro el problema y ya para eso, a ver, converso con el profesor. A ver, profesor, ¿por qué usted no puede hacer esto así? Ah, mire, porque me falta preparación, porque no estudié, porque no sé nada, porque no me da la gana. No es un problema para la ciencia, porque están los medios para que el profesor se prepare. Sin embargo, si dentro de la formación del profesor o si dentro de la formación continua del profesor ha habido falencias, ya es un problema que necesita ser resuelto desde la ciencia. Y a partir de ahí el problema se le denomina problema científico. Hay tesis que puedan ver por ahí que escriben así, problemas científicos, otras escriben problemas para no meterse en conflicto de este tipo como el que yo estoy hablando, pero en realidad es problema científico y es un problema para la ciencia y merece ser investigado desde la ciencia. Entonces, ¿qué yo voy a investigar? Vamos a la epistemología. Proceso es una palabra clave. En la actualidad, desde el punto de vista contemporáneo, los objetos de estudio, es decir, los marcos grandes, se analizan desde procesos. Y analizarlo desde procesos nos permite tener una visión integral del fenómeno. Proceso de formación continua del profesor universitario. En el campo de acción, a través de la preparación metodológica, donde sea. Entonces, yo cuando voy a analizar la epistemología de todo el conocimiento, voy a analizar voy a describir, voy a sintetizar, voy a explorar todo lo que tiene que ver con ese proceso de formación continua. Y de ahí es donde se genera esa exploración teórica, ese marco teórico, cuando a veces uno pone, o puedo haber escuchado en una tarea de investigación, en un objetivo específico de investigación, análisis epistemológico del proceso tal, cual. Eso nace de ahí. Eso nace de ahí y entonces uno empieza a desarmar el objeto de estudio, describe el objeto de estudio por cada parte, lo vuelve a armar. Si el objeto de estudio, fíjense, es epistemología, que es un camino así, mira, desde el año tal se investigó esto a través de los antecedentes, los diferentes conceptos, así, y llegamos a asumir una posición epistemológica, ya yo preparo mi aporte. Y preparo mi aporte empírico. Bien, ahora, había una parte en una diapositiva que establecía una diferencia entre lo empírico y lo teórico. En ese camino epistemológico que yo estoy analizando, sucede algo como que lo que se ha construido de teoría sobre ese proceso no me permite asumirlo para utilizarlo o para sostener mis bases y necesita reconceptualizarse o establecer nuevos conceptos, formas, modelos, principios, concepciones, ya sea pedagógica, ya sea teórica, que necesita ser construida la teoría. Estamos hablando de una tesis o de un aporte teórico. Entonces, en la epistemología están los aportes prácticos, que son los que nacen de esa construcción empírica, y están los aportes teóricos o las contribuciones teóricas. Antes se le decía, por supuesto, a principios de los 90, aporte teórico, y esto se da fundamentalmente en el contexto de las investigaciones doctorales. Y por supuesto, en la actualidad hoy le dicen contribuciones teóricas, porque va, por supuesto, la epistemología en un camino y uno, por supuesto, aporta una parte o une una parte donde hubo un vacío o un corte epistemológico. Ahora, cuando estamos obligados a que cuando uno, por supuesto, construye, aporta, contribuye en una teoría, tenga que, por supuesto, establecer un procedimiento práctico, una forma práctica y demostrar que la práctica existe. Por eso, los que puedan, los que estén haciendo doctorado o en un momento tengan que hacer una tesis de doctorado,
tengan que hacer un análisis epistemológico a ese nivel de profundidad y en algunos casos poder contribuir a la teoría. Para eso está la epistemología. La epistemología no está, por supuesto, para poder establecer un concepto, sino para tener una utilidad. Y esa utilidad y ese mecanismo y esa praxis que ustedes tienen que tener en su forma de pensamiento es propia, es única. Y traten, por supuesto, de organizar su pensamiento después que ya de lograr tener un pensamiento libre para poder tener una idea y después vayan al papel y le escriben en el orden como se lo exige la escuela. Investigar o el pensamiento abstracto no es igual a un orden metodológico de investigación. Usted, por supuesto, le es difícil llegar a una investigación concreta si primero dice, voy a poner el tema. Ok, viene el tema. Se te ocurre un tema. En realidad, a lo mejor el tema no es un problema para la ciencia. De ahí voy a poner el problema. ¿Ve? Y es lo que hacemos mucho, o lo que hicimos mucho. Yo lo hice en un momento. En un momento lo hice así. Ya después adquiriendo experiencia, fue que lo primero que visualizo es el problema. ¿Tendrá solución este problema? Si el problema se resuelve así con una simple decisión, no es necesario para la ciencia. Ahora, si hay que indagar, si hay que investigar para resolver ese problema o para determinar las cualidades, la situación, cómo está, estamos claros de que se requiere la investigación. Ahora, si no se requiere, por supuesto, investigar para resolver un problema y si hay una respuesta en el camino de la ciencia y que puede servir para eso que yo estoy viendo, no necesitamos una tesis. Eso es un problema social. Eso es un problema que existe en la práctica y puede ser resuelto sin necesidad de investigación. El problema necesita investigación cuando nosotros le llamamos problema científico. Bien, entonces hago una pausa. Quiero ver si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna observación sobre lo que he dicho en este momento. Bien, entonces vamos a tomar unos 5 minutos y volvemos al espacio. Usted, como futuro investigador, considera necesario el análisis de un objeto de estudio desde una o dos ciencias determinadas o solamente desde la perspectiva científica que usted va a resolver el problema o desde la perspectiva disciplinar que usted va a resolver el problema. Quiero que alguien de aquí elabore un análisis de una opinión que ellos tengan y entonces los que están aquí van, por supuesto, a decir, bueno, lo puedo resolver de esta forma, de la otra, puede entrar la matemática, puede estar esto. Bien, entonces yo voy a poner el primer ejemplo y ustedes me van a decir desde qué campo del conocimiento yo puedo resolver ese problema. El problema que voy a tratar es el siguiente. A ver, quiero hacer un estudio sobre la obesidad como enfermedad crónica no transmisible y el impacto de la nutrición vegana en la obesidad como enfermedad crónica no transmisible. Vamos, impacto de la nutrición vegana en la obesidad como enfermedad crónica no transmisible. ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué objeto de estudio vamos a analizar? La obesidad como enfermedad y la nutrición vegana. Bien, ahora, la pregunta está, yo lo quiero mirar solamente desde el punto de vista médico. ¿Desde qué otro punto de vista yo lo puedo mirar? Y por supuesto, ustedes van a decir y van a fundamentar la respuesta. Vamos, comenzamos. ¿Quién me ataca? Económico, Emerson. Emerson, ¿por qué desde lo económico? Comienza a fundamentar. Emerson, te queremos escuchar. Doctor, aló. Ahora se le escucha. Doctor, Hola. le hablo- No me podía activar mi micrófono.
Yo siento que el elemento económico es fundamental porque creo Habla un que poquito más alto. el elemento económico es necesario de estudio por el poder adquisitivo de cada persona o también el tema de trasfondo que tiene en cuanto a la familia, en este caso historiales familiares, que es otra cosa. Pero el elemento económico debe de ser caso de estudio como uno de los elementos por el poder adquisitivo que puede tener la persona o el trabajo. No me gusta, Emerson. Quiero un pensamiento fáctico. Quiero un pensamiento de lo que sucede en tu mente. Todavía no te metas tan adentro de la investigación. Yo quiero que tú te metas en el pensamiento abstracto. ¿En qué es lo que afecta la obesidad en lo económico? Piensa ahí. Obviamente va a haber un costo y va a haber un tema de elección. Voy a elegir alimentarme sin ningún tipo de, no sé, sin ningún tipo de hábito, sin ningún tipo de asesoría. Y ahí entraría algo más, tema psicológico, emocional, ya más mental, porque eso va a influenciar también por el tema familiar. O sea, a nivel de familia, mi entorno familiar, creo que va a influir bastante en ello. Pero también entran muchos factores, la genética, los hábitos, su grupo social cercano, sus familiares, quienes los apoyan, si está casada la persona, porque si analiza, pues hay estudios que dicen pues, que las personas casadas tienden a, por el tema de la familia, y eso va ligado al trabajo, que no hay pues hábitos saludables. Pero la economía se ve afectada porque de verdad la persona de mayor poder adquisitivo tiene más dinero, come más o lo ve más fácil y no ve pues factores como de apoyo o, o querer cuidarse, ir a un Bien. gimnasio, hábitos saludables, cambiar el pensamiento, pienso yo, pero toda la economía, porque yo veo, pues, observo en la calle y veo personas que andan pidiendo en la calle y veo personas que son personas con sobrepeso, entonces me parece extraño, veo y digo yo, si esa persona pasa pidiendo dinero en la calle, ha de comer mejor que yo, digo, porque yo será mis hábitos o será pues mi rutina, porque pasan caminando, entonces observo y digo, ¿qué pasa? Cuando veo una persona delgada, digo, bueno, le cuento más sentido a la persona delgada porque digo, pasa en la calle o algo así, pero como le digo, son temas genéticos también, la genética de cada persona puede variar, entonces a veces son muchas cosas, dije económico por decirlo de una manera, pero hay otros factores, temas allá Ok, de antecedentes familiares. ok. Pero pasa algo, Emerson. Está bien todo lo que tú has dicho. No está mal. Pero el investigador tiene que ser un poquito, voy a decir una palabra, quizás que no, un poquito más malicioso. El investigador tiene que ser más exquisito en analizar eso. Sí, yo lo veo desde el punto de vista económico, pero tiene que tener claro en qué es lo que afecta de lo económico. Primero, en ocupación, en utilización de espacio. Una persona, por supuesto, con gran nivel de obesidad, cuando compra un vehículo, necesita un vehículo más grande. Cuando viaja en un avión, necesita un espacio más grande. Cuando se mueve, cuando construye, cuando prepara la ergonomía de su casa, de los asientos, de lo que utiliza, lo utiliza más grande. La ropa ya no es igual, por supuesto, el análisis de la ropa y no sé. Ya, todo eso que va alrededor de eso. De ahí, por supuesto, tú consideras que lo psicológico está ahí también, que lo mencionaste. El tema de la autoestima. Este caso no le importa. No tengo arreglo. Pero sí sucede el tema de la autoestima, que si estoy obeso, que si no me veo bien. Desde el punto de vista social, por supuesto, no dejaste de mencionar esa relación con la familia, pero siempre uno va mencionando y va vergando partes. En lo económico esto, en lo social, en lo psicológico esto, la autoestima, y en lo no sé qué mapa. Ya tienes tres. Ahora, hubo por ahí quien mencionó la nutrición. Claro, está claro que es uno de los indicadores esenciales. Hay quien menciona el estilo de vida. Hay quien menciona la actividad física. Cuando yo ahora como estudioso estoy tratando de armar mi investigación, de ahí, eso yo lo apunto y lo dejo aparte ahí, lo dejo en una esquinita, porque el día más adelante, yo estoy claro de que estoy obeso. Estoy claro que necesito una solución.
pero percibo de que mi solución es integral. Y está claro que yo voy a empezar a equilibrar cómo voy a solucionar eso en mi investigación. ¿Y qué es lo que está bien? Porque sucede también. Está lo que se necesita investigar y todo lo que se necesita resolver y está hasta dónde yo puedo aportar. Y yo digo, bueno, no me da porque me faltan instrumentos, me falta financiamiento, pero voy a aportar una solución integral, integrando lo psicológico, lo de la salud, lo de la alimentación sana, lo de la actividad física, y voy a establecer una estrategia, voy a establecer un modelo, y de ahí es donde nacen mi primera intención de variable, mi primer enfoque multidisciplinar. Y es así como yo lo voy construyendo. Bien, pero eso sucede en mi pensamiento, señores, eso no puede ser escrito. Y sucede de técnicas y espacios como este cuando se trabajan en equipo. Entonces, es importante a veces conversar, intercambiar sobre nuestro objeto de estudio, sobre el proceso que en una intención nos está trayendo o estoy visualizando el problema. Bien, Luis, usted tiene levantada la mano, diga usted. Hola, sí, bueno, me había levantado la mano antes de que comentar, un poco de acuerdo con lo que usted mencionaba, ¿verdad? Me parece que la obesidad actualmente sí requiere un abordaje, un manejo multidisciplinario, comenzando por el enfoque, bueno, no porque sea médico, pero creo que comenzando por el enfoque médico, evidentemente porque tiene un impacto en el cuerpo metabólico que definitivamente eh, va a ir impactando en diferentes ámbitos de la persona como tal. Evidentemente en su capacidad física, en su desempeño laboral, en su relación familiar, en la proyección de esta persona como tal hacia quienes lo rodean. Multidisciplinario, el otro enfoque psicológico, evidentemente, muchas veces la obesidad, no digo que todos los casos, no me gusta generalizar, siempre individualizo, puede tener un poco de depresión, puede tener un poco de ansiedad, sobre todo ansiedad porque ya está claro y comprobado de que alimentarse de manera compulsiva está asociado un poco de ansiedad y también con algunas técnicas importantes para el manejo del estrés, sobre todo, ya sea estrés emocional, estrés físico. Multidisciplinario en el enfoque de la nutrición, evidentemente no somos expertos en todas las áreas, entonces siempre es bien importante apoyarnos en personas que saben, ¿verdad? De cada área. Entonces es importante apoyarnos en personas que saben de la nutrición para aprender a alimentarnos de manera adecuada. Conocer la cantidad de calorías que tiene cada alimento, cuántas porciones debo de comer, cuántas veces al día, de acuerdo a mis requerimientos calóricos. Multidisciplinario en el otro contexto de seguridad alimentaria y nutricional, es bien importante que esta disciplina pues defiende 4 pilares fundamentales y uno de esos es el acceso a la alimentación. El otro contexto social, muy importante, laboral también. Y pues como mencionaban, sí, la parte económica, pero más creo yo que está enfocada para comer sano, creo que no es necesario ser rico o pobre. Obviamente, la persona que tiene menor capacidad adquisitiva en algunas ocasiones podríamos decir se alimenta mal, pero también, vaya, yo puedo ir al mercado del estadio, al mercado zonal Belén, comprar frutas, verduras, hacerme una comida sana, ¿verdad? Con un poco de proteína de algo más. Más creo una mezcla de todos esos factores que acabamos de mencionar, ¿verdad? Otra parte importante ya para ir terminando, relacionado a la seguridad alimentaria y nutricional, también la parte de la agricultura. Evidentemente no todos tenemos acceso a alimentos frescos que influyen mucho también en la cantidad de elementos nutricionales que estos van a tener. Algunas personas tienen un poco más de accesos a alimentos procesados, altos en carbohidratos, azúcares, que pues van a tener un impacto un poco negativo. Gracias.
Bien, bien, muy acertada su respuesta, Luis. Jocelyn y luego José Donaldo, que también había levantado la mano. Jocelyn Isabel Vallejo. Sí, buenas tardes. En primer lugar, pues yo soy enfermera y desde mi profesión ponemos muy en práctica lo que es la valoración. Entonces, como el tema de la obesidad y la ergonomía son temas muy generales y complejos, entonces lo primero que tengo que hacer es acotar la idea de investigación, que es lo que yo voy a evaluar, porque escuchando todas las perspectivas de mis compañeros, pues hay muchos componentes, pero en la investigación hay que tener identificado el punto torácico que yo quiero llegar. Entonces, en mi práctica profesional, lo que nosotros hacemos es una red de razonamiento lógico, identificar la causa del problema. Una vez que yo identifico la causa, entonces puedo empezar a implementar. En este caso, por ejemplo, yo trabajo con personas toxicómanas o que consumen drogas. Y lo primero que hago es, hice hace un tiempo un cuasi experimento donde yo valoré esa parte de la parte ocupacional, psicológica y espiritual para poderlos rehabilitar. Entonces yo hice un trabajo colaborativo donde yo soy enfermera y se involucró a un psicólogo, un especialista en medicina física, a un pastor. Eso va a depender de lo que yo quiero investigar, porque hasta ahora pues sí es el tema, pero tengo que acotarlo, qué es lo que yo quiero para poder seleccionar ese equipo colaborativo. José Donaldo Iglesias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Obviamente, así como dijo la compañera, nosotros debemos pues comenzar a lo que es resumir nuestras ideas sobre el tema que nosotros vamos a investigar. En mi caso, yo soy experto en la actividad física para la salud. Actualmente estoy trabajando en una maestría. Entonces, nosotros desde el punto de vista de la obesidad, nosotros hacemos eso. Reducimos el campo de estudio. En mi caso, yo más que todo, yo lo voy a reducir en cómo afecta a la salud la obesidad. Obviamente afecta a la salud física, psicológica y también la parte económica. Entonces ya ahí tenemos 3 líneas de investigación sobre el aspecto de la obesidad y eso va relacionado hacia el sujeto, la población de estudio, que es el ser humano. Entonces, esta es una forma como desde el primer estudio nosotros podemos ayudar a la calidad de vida hacia nuestra población X. Solamente, doctor. Bien. 4 perspectivas. Las 4 perspectivas, por supuesto, tratan, por supuesto, de llegar a una solución, pero siempre la solución tiene un punto de partida y el punto de partida está desde el espectro cultural de ese investigador. Si es, por supuesto, enfermera, lo mira de la prescripción, por supuesto, del análisis de la salud. Si es de actividad física, lo analiza desde por supuesto, el diagnóstico y la prescripción del ejercicio físico. Si es economista, tiene una mirada de cómo afecta desde el punto de vista en las finanzas el tema de la obesidad. Si es, por supuesto, un especialista en agricultura, un especialista en la parte del alimento, se basa, por supuesto, ya sea en el consumo. Si es, por supuesto, un ortopeda, lo mira, por supuesto, cómo afecta en la conformación del sistema del sistema osteomuscular. Si es, por supuesto, de un sociólogo, un psicólogo, establece el posicionamiento de su área de conocimiento. Ahora, se da 2 situaciones de esto y de cómo escoger. La profe decía, bien, yo primero delimito la idea y a partir de la idea de lo que quiero hacer y la solución que me permita a partir de ese análisis, escojo y armo mi equipo. Armo mi equipo de trabajo para desarrollar mi proyecto de investigación. Y es acertada esa situación. Así es como se desarrolla ahora. Ahora hay otras situaciones que tienen que valorar. Para aquellos que están haciendo un estudio y que están solitos porque están haciendo una maestría, no se le permite, por supuesto, o no se le da la posibilidad de trabajar en equipo, están obligados a verlo desde una perspectiva de su campo del conocimiento y desde una quizás rozándola, tocándola, pero sin meterse a profundidad que tenga que ver con el otro, con otra disciplina. Y entonces el profe Luis mencionaba algo importante. No somos, por supuesto, aprendices de todo. Y entonces la profe también comentaba, bueno, nos auxiliamos de equipo.
Pero cuando yo estoy elaborando ese marco epistemológico que yo escojo el objeto de estudio, yo lo voy a analizar desde una disciplina. Voy a ver, por supuesto, la obesidad desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque yo estoy en la psicología clínica. Entonces, la mayor parte de lo que yo escribo es toda por supuesto, las cualidades psicológicas o todo lo que se afecta en torno a la obesidad. Y escribo mi marco teórico en función de eso. En algún momento de lo que yo estoy escribiendo, yo dije, bueno, la obesidad es una enfermedad crónica no transmisible que la OMS la clasifica a partir de tanto índice, no sé qué más, el índice de grasa, los factores de riesgo asociados a la obesidad, como diabetes, hipertensión arterial, esto. Pero hay un momento que paro y vuelvo a entrar en lo que yo estoy hablando, en lo psicológico. ¿Por qué? Porque mi maestría, un ejemplo, es de psicología clínica, estoy en la psicología, estoy haciendo eso. Ahora, pero si yo tengo la oportunidad de tener un equipo de investigación, yo cuando desarrollo un marco teórico lo desarrollo a profundidad desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista no sé qué más, no sé qué más. Y eso estamos hablando de un marco teórico o una fundamentación epistemológica. De una fundamentación epistemológica con contundencia sobre un objeto de estudio determinado. Bien. Y como ven, hay una diferencia entre el pensamiento abstracto y cómo escribo. Entonces, primero tienen que pensar antes de decir, ah, yo quiero un tema de esto. No. Primero el problema. Establezcan las diferentes ideas y ahí determinar el sujeto de estudio y campo de acción. De la contemplación viva al pensamiento abstracto al resultado en la práctica. Bien, eso es lo que le quería transmitir el día de hoy. Ahí tengo 3 diapositivas que la voy a subir al campus con la conformación de equipo y con la orientación del trabajo, que van a ir adelantando una parte el fin de semana y la otra la van a poder completar después cuando reciban la parte de filosofía. Bien, para mí, por supuesto, ha sido un placer hoy intercambiar con ustedes. Me ha gustado el posicionamiento y cómo han reaccionado muchos de los compañeros en establecer su posición epistemológica sobre lo que estamos hablando el día de hoy. Algo que me quieran decir, no se preocupen, las clases se están grabando. Al final del módulo se van a dejar todas las clases, se van a dejar todos los materiales y todas las cosas que le van a servir, por supuesto, para establecer el completamiento de su estudio. 3 libros de epistemología que le tengo ahí, que he ido analizando y son los más, de mi punto de vista, los menos complejos para ser entendidos, es decir, que cuando uno lo lee, que cuando uno los analiza, puede buscar el concepto y puede contextualizar con mucha facilidad de acuerdo a lo que ustedes van a estudiar, que es metodología de la investigación. Bien, de mi parte, agradecido por parte de ustedes si quieren comentarme algo o decirme algo al respecto. Feliz semana o fin de Bien. semana. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Y Profe, una pregunta con respecto a lo de la solicitud de equivalencias. Bueno, no sé, porque yo pienso hacer el trámite de la solicitud, no estuve viendo los requisitos, pero no sé si mientras tanto seguir en el curso o cómo es el proceso. eso usted lo decide. Usted mire los requisitos. Si va a entrar en los requisitos de equivalencia, haga el proceso. Si se le acepta, se le hace devolución hay que hacer un proceso para hacerle la devolución porcentual del dinero con respecto a la equivalencia. Bien. Ya me entendió, porque usted pagó el diplomado que tiene un costo y la equivalencia tiene un costo menos. Entonces, estamos tratando de devolver porcentualmente una diferencia para evitar. Es un proceso un poquito tedioso porque es un papeleo que hay que hacer a fundona. Es tardado, es tedioso, pero se logra. Entonces, quien vaya a hacer ese proceso, por favor, le escribe a Eileen Micherardón Mejía pero hace, por supuesto, una consulta primero sobre los requisitos y trata de conversar si tiene la posibilidad de ganar la equivalencia antes de hacer el proceso. Y si decide no continuar, ya tiene la equivalencia, se le va a dar el mismo certificado del diplomado, en eso no tiene problemas.
O sea, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda como el dictamen para, Mira, no sé si... es nuevo, amigo, es nuevo. Si tú decides hacerlo, vas a ser el primero. Recuerda lo que yo dije ayer, que se había acabado de aprobar. Esa es la primera. Sí, bueno, es que sí estaba pensando en eso porque... Entonces, es una respuesta que yo no te puedo dar cuando hay Sí, detrás, si fuera una determinación, la determinación del dictamen, no hay problema porque está en la DC, es rápido. Pero sin embargo, la devolución de los fondos, ya eso depende de finanzas, depende de funda, una, que no sé más, que hagan todo ese proceso del papeleo para la devolución, ¿ya? Pero yo creo que lo del resultado de la equivalencia sí no tarde tanto, porque eso sí está en la dirección. Eso depende de un dictamen de la Dirección de Investigación Científica. ok, sí, supongo que hacerlo al paralelo, las dos cosas, a mí, por los momentos creo que tal vez lo más Sí, se recomendable. llevan al mismo tiempo, pero el resultado de la equivalencia sale más rápido que la devolución del dinero. De eso sí estoy seguro. Está bien, gracias, profe. Entonces creo que sí voy a iniciarlo. Gracias. Eso, para eso, escríbele a Irene Michelle, Ah, ok, identificándose y explicándole todo lo que hay. Bien. ok. Entonces le ¿Alguien voy a más, por escribir. favor, que quería alguna pregunta, alguna consulta? Sí, Hola, profesor, sí. Perdón. solamente preguntarle, solamente es para docentes de la universidad, ¿verdad? La, La equivalencia, para sí, la cualquiera, equivalencia. Ah, para para cualquiera, cualquiera. Es que según los requisitos decía docente de la universidad, entonces por eso le preguntaba. para cualquiera. Ah, ok, perfecto, gracias. Hola, también una pregunta relacionada con eso y creo que Pero miren bien los eh, requisitos, por favor, antes de lanzarse. sí, claro. En relación a eso, también un poco, la pregunta un poco parecida a la del compañero. O sea, ¿podemos seguir en el diplomado, Si hacer lo la desea, convalidación? si lo desea. Pero si hace la Ok, si hace la equivalencia, si vas a seguir en el diplomado, ¿para qué vas a hacer la equivalencia? No me hagan pasar trabajo, por favor. No me sí, hagan sufrir. exacto. Esa es la pregunta, pues porque creo La que, equivalencia es para, por supuesto, que ya usted no necesita cruzar el diplomado. ok, ok. Bien. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Diga usted. Bueno, para los que nos vamos a quedar, ¿habrá algún cronograma donde podamos visualizar todas las tareas según fecha para todo el módulo? Yo voy a subir la del módulo del campo, que es corto, es de 2 semanas. Yo voy a subir la de los otros, los demás profesores que vayan a ir entrando, van a ir subiendo las tareas, las indicaciones. Este es el módulo más corto, este es uno de los módulos más cortos. Es un módulo que en su parte tiene gran aspecto reproductivo, bien, que no es tan productivo. Sin embargo, sí van a haber otros módulos que ya van a ir desarrollando, van a ir construyendo a medida de que vaya pasando el diplomado. Y por supuesto, hasta llegar hasta la salida, el ejercicio final de salida, que ya la Master Eileen indicará cuál será el ejercicio final. Los requisitos de equivalencia, por favor, en la página de la DICIT, ahí lo pueden encontrar. No obstante eso, voy a ver si por el correo puedo decirle a Aileen que les comparta el link sobre eso, para que puedan analizar y decir, bueno, yo sí puedo, y ya. Bien. Doctor, aprovechando que le hicieron consulta sobre ese tema, yo bajé el formulario, pero ahí hay en cada apartado tiene varios componentes. Uno que uno cumpla es válido, no necesariamente No todo. sé, no lo he mirado, no lo he mirado. Ah, ok, gracias. Voy a tratar de buscarle orientación e información sobre eso, ¿bien? Bien. Eh, ¿Alguien más? Bueno, espero que tengan un buen fin de semana y Flor, diga usted. Sí, hola, muy buenas noches a todos. Una consulta, ¿las grabaciones cuándo van a ser disponibles en la plataforma o en el A campus partir de virtual? mañana el informático la va a subir. Miren, hoy yo tuve que venir hasta mi casa a trabajar porque el internet no permitió trabajar hoy en la autónoma, por lo menos en el edificio Alma Mater. Estuvo bien complicado hoy, no sé qué afectación hay,
pero ahí no teníamos información, pero yo voy a empezar a subir las cosas hoy. Bien. Y la indicación la van a tener a partir de mañana, la indicación de la tarea, pero bibliografías y eso, yo sí lo voy a empezar a subir hoy. Y las grabaciones también, las grabaciones sí van a quedar al final. Y les voy a explicar por qué se quedan al final, para que la puedan tener, aunque hayan ya pasado el módulo, para alguno o que otro material de consulta que vayan a hacer. Profesor, o sea que esta grabación de hoy la vamos a ver hasta la próxima semana, que se finalice el Hasta la módulo. próxima semana, la de ayer, la del martes y la de hoy. Sí, que ayer tuve mala señal y casi no le entendí. Y quería Exacto. verla el fin de semana, pero me va a tocar esperar. Gracias. Muchas Profe, gracias. una consulta. Bueno, no sé si alguien se molesta o algo, pero siento que muchos tenemos como problemas para podernos conectar por completo en las clases por el tema de tráfico y todo eso. ¿Será que me puede dar chance que pueda enviar un enlace al grupo ahorita para, no hace falta que usted se una porque no es obligatorio ni nada, pero para que los compañeros que deseen unirse a un grupo de WhatsApp para que también podamos estar en comunicación? Sí, miren, Solo si me autoriza. ¿ustedes se refieren al enlace de la clase? No, el enlace para crear un grupo de WhatsApp, porque siento que es como que la comunicación es un poco más fluida, pero más que todo para Usted nosotros dice como para Ya lo estudiantes. orientaciones, crearon. comunicar. No, está bien, no hay Flor, ya problema. lo creó Emerson. Es que está al Le inicio pueden del chat. añadir. Flor, ya está creado. Solo dele clic al inicio del chat. Ahí está ya para que se agregue usted. Ok, Ahí el inicio del chat de aquí en el Webex En el está. inicio del chat, yo no Lo he va a apagado pegar todo. Emerson para que ya lo lo tengo, ya me agregué. Vaya. Buenas Ya. noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Para mí un Bye. placer. Muchas gracias. Buenas noches.